Alumnos, en este video les voy a explicar en qué consisten las macrorreglas, que son técnicas para identificar las ideas principales de un texto. Veamos, la primera macrorregla es la de supresión u omisión, donde se elimina toda la información secundaria y se deja la oración que resume la idea del párrafo. Está explícita. ¿Qué quiere decir? Que la idea principal la vamos a encontrar escrita en el texto. Bien, tenemos un ejemplo. Voy a leer el siguiente párrafo. Las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar muchos daños a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en los árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar la madera, y muchas veces ocurre que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está hecho. Bien, este párrafo tiene 3 oraciones y lo he diferenciado con 3 colores para que ustedes lo puedan comprender mejor. ¿Qué vamos a hacer con la macrorregla de supresión? Vamos a eliminar las oraciones secundarias o las ideas secundarias y nos vamos a quedar solamente con la principal. ¿Cuál de estas 3 será? Tenemos que analizar oración por oración. Bien, en la primera oración el autor me está informando sobre los daños que las termitas ocasionan a las estructuras hechas de madera. Bien, en la segunda oración el autor expone cómo las termitas penetran en los árboles y en las casas viejas. Esta segunda oración, alumnos, constituye una explicación de la primera oración. ¿Sí? O sea, puede estar contenida dentro de la primera. La tercera oración, en esta el autor cuenta cómo las termitas comienzan a devorar la madera, pasando inadvertidas. Es otra explicación de lo expuesto ya en la primera oración. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la más importante es la primera oración. Entonces elimino o suprimo las otras y me quedo con la primera. A veces lo podemos encontrar al medio o a veces al final, así que no tiene un lugar fijo donde va a estar la idea principal. Bien, con esta técnica. ¿Qué idea he hallado? Las termitas pueden causar muchos daños a las estructuras hechas de madera. ¿De dónde lo he sacado? De la primera oración. Entonces, en eso consiste la macrorregla de supresión u omisión. Esta técnica, alumnos, es la que solemos emplear casi siempre en todo análisis de texto. Y tenemos problemas para identificar las ideas principales porque siempre queremos encontrar una oración más importante, pero a veces no la vamos a encontrar escrita explícitamente en el texto, la tenemos que generar. Es ahí cuando vamos a emplear la macrorregla de generalización. Esta macrorregla nos permite deducir la idea general a partir de otras particulares que constituyen ejemplos. Estos ejemplos van a estar explícitos en el párrafo o texto, o sea, van a estar escritos los ejemplos y a partir de esos ejemplos voy a generar mi idea principal. Voy a leer el texto. Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras, los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces, en tanto que los murciélagos vuelan en la noche orientándose con su sistema de radar. Ahora, ¿qué ejemplos he extraído de este párrafo? Lo he escrito en la parte derecha. Los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas. Los primates saltan o caminan. Los delfines y las ballenas nadan como peces. Los murciélagos vuelan. Entonces aquí estamos hablando de los animales, pero para ser más específicos de los animales mamíferos. ¿Y qué se está diciendo sobre ellos? Se está diciendo que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, que los primates saltan o caminan, que los delfines y ballenas nadan y los murciélagos vuelan. Entonces se está diciendo o se está hablando del desplazamiento. Entonces lo que yo voy a elaborar o lo que yo voy a hacer para identificar mi idea principal es, basándome en estos 4 ejemplos, lo voy a plantear así. El desplazamiento de los mamíferos se realiza de diversas formas.
Entonces, esta oración no está aquí en el párrafo. Yo la he tenido que generar en base a los ejemplos extraídos del párrafo. Ahora, veamos la macrorregla que es de construcción. Aquí, alumnos, se van a reemplazar varias ideas particulares por una general que constituye una conclusión lógica. O sea, esa conclusión está implícita, no la vamos a encontrar escrita en el texto. Tenemos que basarnos en el análisis de cada proposición o cada oración. En este caso, en este párrafo hay 4 oraciones. Están aquí. Voy a leer el párrafo. Llevábamos 3 meses planificando el viaje, todo estaba listo para la aventura familiar, pero el día señalado para la partida, la habitación de los niños amaneció como un hospital. Ni modo, será el siguiente verano. Bien, esas 4 oraciones lo he escrito acá. Ahora, voy a leer la idea principal para explicarles de qué manera o por qué lo he planteado así. El viaje familiar se canceló por la enfermedad de los niños. Bien, yo he empleado la palabra canceló, he construido esta idea principal. También he empleado la palabra enfermedad, a pesar de que ninguna de estas 2 palabras estaban en el texto. ¿Por qué lo he hecho? Porque cuando yo analizo las 4 oraciones o proposiciones, puedo ver que aquí me dice, ni modo, será el siguiente verano, quiere decir que se canceló. Y me dice en la tercera que el día señalado para la partida, la habitación de los niños amaneció como un hospital. ¿Qué me está dando a entender? De que los niños estaban enfermos. Entonces, en base a la comprensión de este párrafo y de cada una de las oraciones o proposiciones, yo puedo decir que la idea principal de este texto es: el viaje familiar se canceló por la enfermedad de los niños. Bien, entonces aquí estoy empleando la macrorregla de construcción. De esta manera, alumnos, espero haberles podido aclarar más el tema y cómo ustedes pueden también identificar las ideas principales de los textos. No siempre lo van a encontrar explícitamente, sino que lo tienen que deducir. Bien.